hubo quórum y arrancó la sesión en el Senado. Esto es lo que el gobierno quería evitar. Resultado aprobado. Levántese, señora vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir: no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. De alguna manera me siento muy en casa en Tucumán, así que estoy muy contenta de estar acá. Nosotros, nuestro plan era hacer la ceremonia en la Casa Histórica de Tucumán. Sabíamos que con esas condiciones era inviable. Era una nube, concretamente no se veía a 1 metro. La verdad que era una cuestión de riesgo muy enorme. ¿Iba con la niebla usted? Salí tarde, así que tenía ya decidido, por supuesto, venir. Pretenden que yo me suba a un avión y que corra riesgo de vida. Bueno, o sea, la verdad que... Yo quiero dar un mensaje federal, un mensaje de respeto a todos los argentinos. Nada, no quiero polemizar de ninguna manera. Sí. La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Listo, en las primeras líneas no había regreso. Ya está. Ya está. Ya está. Dios, si te querías evitar el resto del posteo, lo podías hacer porque algo tan duro no se escuchó nunca. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose a un helicóptero. ¿Qué pretende usted, Victoria? Casi el título de una novela, ¿no? Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle: muy bien, Vicky, usted es vicepresidente, somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Si hay equilibrio, entonces asistís a los más desprotegidos. No debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Porque el enfrentamiento no terminó con lo del Senado, sino que siguió ayer porque no hizo declaraciones públicas, pero sí a través de Twitter que le iba contestando a gente que la cuestionaba, Victoria Villarroel. Sí, Victoria Villarroel no es la primera vez que la critican duramente del gobierno, empezando por el propio presidente, pero es la primera vez que contesta. Que era inhabitual en la vicepresidenta, que mostraba gestos. Por ejemplo, esta misma semana que Milei no viajó a Tucumán por la niebla, cuando en realidad los gobernadores le hicieron el vacío, Victoria Villarroel sí fue a Tucumán el 9 de julio. Ahí no hubo niebla. Estuvo en la celebración del Día de la Independencia en Tucumán. En general ella, para contestarle al gobierno, que no le da la hora, nadie en el gobierno, utiliza hechos. Esta es la primera vez que a través de Instagram ella le contesta a gente que le escribe, a anónimos. No le contestó al gobierno, supuestamente. Y acá plantea no solamente una diferencia de estilos, explicando que ella no podía levantar la sesión del Senado. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Y que si cuando quieran judicializar la sesión, la van a citar a Victoria Villarroel y va a decir: no, la sesión fue legal, se acabó, jaque mate por el gobierno. Exactamente. Lo que pasa es que hay una parte de la judicialización que va a buscar ir sobre proyectos que no tienen financiamiento. No tanto sobre la sesión. Ahora, ella plantea en esas respuestas en Instagram directamente diferencias con la política del gobierno al que ella sigue perteneciendo, que es sobre los jubilados, sobre los discapacitados. Entonces, acá abre otro frente
que es... Sí, teniendo en cuenta siempre, recordando que ella es el ala blindada del gobierno, la verdaderamente nostálgica de la dictadura. Absolutamente, y que se ha rodeado en un último recambio de colaboradores. Ha tenido muchos problemas con la gente que trabaja con ella en el Senado y cada tanto los necesita cambiar. Ahora hubo una nueva renovación agarrándose de gente que casualmente reivindica la dictadura militar. Pero ojo, porque con estas reacciones de Villarroel, cuestionando políticas oficiales del gobierno, acrecienta la idea, alguien podrá decir que es gente que sufre de paranoia, acrecienta la idea en sectores muy cercanos al presidente de la Nación respecto a que Victoria Villarroel tiene su propio proyecto político. ¿O está trabajando para un golpe de Estado? Exactamente, que no es, bueno, me voy de la Libertad Avanza y soy candidata. Si vos decís que sino de serrucharle al piso desde el Senado al presidente de la Nación para quedarse que un ella vicepresidente al frente. es traidor. ¿Qué quiere decir? ¿Que te está por serruchar el piso? Eso se entiende traidor en la política. Esta es la idea paranoica que hay en algunos sectores del gobierno, tengo que decir, no en todos, pero cerca del presidente y de la hermana del presidente, piensan que Victoria Villarroel le gustaría quedarse con el Poder Ejecutivo Nacional. Emilia Delfino es periodista y acaba de publicar hace 2 semanas nada más La Generala, y adivinen de quién habla, de Victoria Villarroel. ¿Es un personaje peligroso para Milei, Villarroel? Bueno, ella siempre se ha caracterizado por donde pasó, dejar siempre conflictos, adversarios, puertas cerradas, enemistades. Entonces es una mujer que siempre busca imponerse, es intransigente, es ambiciosa y realmente hacerla enojar sí puede ser peligroso para el gobierno en el sentido de que es una adversaria que está obviamente en la línea de sucesión y que además está dispuesta a ya no callarse, digamos, a ella le venían aconsejando desde su nuevo equipo, como contaba Javier, este nuevo equipo que ella formó, que en parte es de gente que ya había pasado por ahí, pero que volvió, que se había ido, como Claudia Rucci, Mario Pato Russo, que ahora se integró definitivamente a su equipo, y le aconsejaban esperar y no confrontar porque creían que el gobierno se iba a ir desgastando solo, que no hacía falta que ella hiciera nada, que la estrategia era esperar, no paralizada, sino esperar construyendo. Haciendo gestos, exactamente. Esa era un gobierno de gestos, digamos, ¿no? Desde el Senado. Ahora, ¿por qué se peleó con Milei? Por muchas cosas, creo que tiene que ver con responsabilidades de los dos lados y un poco es lo que cuentan los entrevistados que mejor la conocen a ella desde hace 20 años y los libertarios que están del lado de Milei. ¿Pero hubo motivos, hubo conspiración? El acercamiento a Macri, aquel que se habló tanto, que se pensó que Milei vio que entre él y ella estaban conspirando para sacarlo del poder. Hay por un lado un trío en el poder del lado de Milei, Caputo, Karina Milei, donde no hay lugar, sobre todo entre los hermanos Milei, no hay lugar para otra cosa que no sea construir para Milei. Y Villarroel construye para Villarroel. Entonces, obviamente ella siempre institucionalmente, dentro de los diálogos políticamente correctos, hablaba de que siempre iba a estar del lado del presidente, pero mientras tanto ella construía para ella, se reunía con gobernadores, se reunía con intendentes, tenía a Claudia Rucci en el Senado trabajando activamente para generarle esas reuniones. Lo sigue haciendo porque es raro una semana en donde Villarroel no viaje a algún lugar del interior del país. Busca no solo el Día de la Independencia, busca el Día del Poncho en Concordia, tiene en el calendario las fiestas no solo provinciales, regionales, para hacerse presente como nacionalista, como patriota, que es su discurso. Marcando la diferencia. Claro, marcando la diferencia con Milei, que solamente viajó al Chaco, a un templo evangelista. Y del otro lado también una Villarroel que quería ocupar lugares de decisión, de toma de decisión y de poder dentro del armado, por ejemplo, de las listas de 2023 y donde no hubo lugar para ella porque todo estaba delegado en Karina Milei y Carlos Kikuchi, que era el armador político en ese momento. Entonces, responsabilidad de los dos lados, ¿no? Una agrupación, ¿te acordás? En uno de los actos de festejos apareció una agrupación con una bandera propia y la liquidaron rápidamente. La B corta de Victoria, sí. Eso no gustó. Después la reunión con
Macri posterior a la reunión entre Milei y Macri cuando estaban acordando la alianza previo a la asunción de 2023, tampoco gustó. O sea, los Milei no entendían por qué ella quería estar también reunida con Macri, si esto lo arreglaban ellos directamente con el expresidente. Después también hubo una reunión en la Embajada de Estados Unidos con Miguel Ángel Toma, tampoco gustó, era su candidato para ir a la CIDE, por ejemplo, para la Secretaría de Inteligencia. Le sacaron después a ella los ministerios de Seguridad, Ministerio de Defensa, también no tiene un funcionario. No tiene ningún funcionario que le responda. Ni un subsecretario tiene. Exactamente. Eso también, eso también explica por qué hay una pelea aparte, no solamente con Milei, con parte del gobierno, sino con Patricia Bullrich, que fue la que se quedó con todo el área, que iba a ser de ella. ¿Por qué Bullrich es la primera que le sale a morder los talones? Creo que en el medio de la pre-campaña de este año es un poco una manera también de ella de posicionarse frente a Villarruel con un discurso más, si querés, electoral y jugando para la interna de ellos, ¿no? Está como apoyando al presidente y mostrándose como una figura de lealtad en contraposición de la figura de Villarruel. Y se habla también de que ella podría ser candidata o que la están pensando como candidata. Si fuera candidata al Senado, al Senado tendrían, ahí habría un choque ya garantizado. Un gallinero habría. Exactamente. Y por sobre todo también Villarruel la enfrentó a ella el año pasado a través de Twitter, de X, cuando dijo que ella nunca hubiese enviado al gendarme a Venezuela, nunca hubiese enviado a un gendarme en Venezuela. Fue muy crítica, sin nombrarla a Bullrich, con una decisión que había tomado. Ideológicamente, ¿como cuán nostálgica de la dictadura es? Bueno, ella tiene una frase, ella dice que ella no está de acuerdo con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, por los militares. Sin embargo, hay varias cosas en las que ella incluso hizo de manera secreta, como por ejemplo fines de 2015, principios de 2016, y lo cuento con detalles en el libro, que fue una campaña... Mostrá lo que no lo mostraste, che. Fue una campaña secreta, fines de 2015 estaba por asumir Macri, una campaña para buscar una estrategia legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr las domiciliarias de los militares mayores de 70 años o que estuvieran enfermos o con problemas de salud, y ir a demandar al Estado argentino por supuestas violaciones a los derechos de los militares detenidos en las cárceles federales y en Campo de Mayo. Ella formó parte de esa estrategia, a pesar de que en el discurso público nosotros la escuchábamos decir que ella no defendía a ningún militar, que no era abogada, porque ella es abogada, en ninguna causa de lesa humanidad, pero participó activamente de esa campaña. Fue una campaña con un grupo muy pequeño, financiada por un benefactor de la derecha, cuyo nombre ni siquiera conocen actualmente los abogados que participaron de la estrategia, y que terminó en un fracaso, porque solamente 2 de esos 50 militares, más o menos, que habían reunido, en realidad eran 200 casos que se presentaron ante la Corte Interamericana, solo 2 o 3 consiguieron alguna... ¿En su familia hubo represores? Bueno, su tío, Ernesto Villarruel, hermano mayor de su padre, también militar del ejército como Eduardo Villarruel, tuvo una causa por delitos de lesa humanidad en el juzgado del juez Rafecas, estuvo detenido incluso, quedó detenido, si mal no recuerdo, en 2015 por la privación ilegítima de la libertad, el secuestro. Él dio la orden en los años 70 de al menos un caso que es el que se pudo probar. Y que se pudo probar porque él estaba en inteligencia, y lo que se pudo probar fue un caso porque muere en un enfrentamiento con un dirigente montonero en la provincia de Buenos Aires, muere un soldado al que él había enviado como parte de ese grupo a secuestrar a ese miembro de Montoneros a su casa, y por eso salta a la luz un expediente por la muerte donde él declara y dice, sí, yo di la orden de ir a secuestrar a esa persona, y también secuestran a la esposa, que permanece desaparecida, y después a varias personas de esa familia, ¿no? Entonces... ¿Es el tío? Ese es el tío, ese es Ernesto Villarruel. Ernesto Villarruel quedó detenido, después ella falleció en los últimos meses, tenía Alzheimer, entonces fue declarado que no podía ser juzgado, y por eso no tuvo su juicio, pero realmente la justicia había avanzado hasta una detención y un proceso. ¿Y el padre? El padre de Victoria Villarruel participó activamente en 2 incursiones en la provincia de Tucumán en el 75 y en el 76. Incluso en el 76 es herido en combate con el ERP en el Monte Tucumano, y recibe incluso un
diploma de honor, de mérito, que le entrega Bussi, ¿no? Quien fue uno de los dictadores más cruentos en las provincias de Argentina. Y después él opera dentro de lo que es Campo de Mayo, pero opera como instructor de los comandos. Tenía dos fuertes, Eduardo Villarruel, dicen quienes mejor lo conocieron y que fueron sus alumnos, los comandos que se entrenaron con él, que era acción psicológica, importantísimo en lo que es la preparación para resistir al enemigo y también para combatirlo, y era como una brújula humana que podía, digamos, ubicarse en el monte y sin brújula, digamos, y saber para dónde tenía que ir el ejército o para dónde no tenía que ir. ¿Y qué hay de su relación con gente de la ESMA? De Victoria Villarruel, no del padre. Uno de los hombres que está mencionado en muchas entrevistas e identificado como un mentor de Victoria Villarruel es Alberto El Gato González, un hombre que perteneció a la patota de la ESMA, al grupo de tareas, que secuestraba, torturaba y desaparecía personas en la Escuela de Mecánica de la Armada durante los 70. Y este hombre era un hombre al que ella iba a ver mucho a la cárcel, a las distintas cárceles, porque estuvo detenido en Marcos Paz, después en el Hospital Naval, después en Ezeiza, donde por lo menos está hasta ahora. Hay que ver si después es trasladado a Campo de Mayo, como se tiene previsto. Y es una persona que la asesoraba, que incluso la ayudó a pensar su primer libro, que es Los llaman jóvenes idealistas, un libro sobre las 17 organizaciones armadas de los 70, un libro en el que su fuerte es como un manual, como si fuera un manual de escuela, pero pensada para público general, en donde muestra el accionar de estas 17 grupos, estas 17 guerrillas, de dónde vienen, quiénes las manejaban, cómo las manejaban, qué atentados cometieron, en qué casos estuvieron involucrados. Es un libro donde el fuerte es la estética del libro. Poco texto, muchas imágenes, preparado como para bajar línea, y en eso también la asesoró González. Incluso algunas personas dicen que vieron que intercambiaban borradores de ese libro en la cárcel. ¿Y ese señor que estuvo preso por delito de lesa humanidad? Tiene 2 condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad, por torturas y desaparición de personas en la ESMA, y otra por delitos sexuales también cometidos contra una mujer en la ESMA, al menos una de ellas. ¿Ella tiene pareja? Porque el año pasado circuló el rumor de que se iba a casar y después lo desmintió. Ella es soltera, estuvo casada, logró, no solo se divorció, sino que logró anular su matrimonio frente a la Iglesia Católica. Ella es de una fe muy conservadora dentro del catolicismo, va a la misa en latín, lo que se llama la Iglesia lefebrista o la corriente lefebrista. Es una... Sin embargo, el Papa la recibió muy atentamente. Sin embargo, el Papa la recibió y ella fue encantada a verlo al Papa. Tiene esas contradicciones también, es una mujer de contradicciones Villarruel, pero por sobre todo me parece que lo que significó era un gesto político, ese recibimiento por parte del Papa para ella, ¿no? En un momento en el que había mucha soledad por parte de ella. Y fue antes del encuentro con Milei, creo, ¿no? Creo fue que antes, sí, creo que se le fue. anticipó. Sí. Incluso fue una charla bastante larga en donde hablaron mucho, hablaron sobre la situación social y económica del país, algo que otra vez ahora vuelve a escena, como explicaba Javier, es todo, bueno, la situación de los jubilados, la situación... ¿Vos sí que ella coquetea con el peronismo de derecha? Bueno, las dos personas que están hoy trabajando activamente a su lado en política vienen Por eso la del peronismo reivindicación de derecha. Isabel, ¿no? Del 75. Exactamente. Y que para ella la reivindicación de Isabel tuvo que ver también con, de alguna forma, algo que le inculcó su padre sobre Isabel, que fue una persona poco reconocida a la que los militares deberían agradecerle haber abierto la puerta a lo que fue lo que ellos llaman la aniquilación de la subversión en los 70. Que Isabel fue la que, bueno, a través de la firma del famoso decreto secreto, les permite ir a Tucumán y empezar esa batalla que después le abre las puertas a la dictadura militar, ¿no? Porque Tucumán fue de alguna forma el tubo de ensayo de la represión ilegal. Pero sí hay un coqueteo de lo que se llama la derecha del peronismo, que para ellos es el peronismo puro, digamos. Ellos no se consideran que hay un peronismo de izquierda, ellos consideran que el kirchnerismo no es peronismo. Y una de ellas, como decía, es Claudia Rucci, el otro es Pato Russo. Y los dos, fíjate que coinciden, vienen de la provincia de Buenos Aires, vienen del peronismo, vienen de la derecha y están activamente trabajando. O sea con que ello. está preparando una decisión de Milei con una mirada más derecha y peronista. Emilia, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Autora de La Generala, una biografía sobre Victoria Villarruel.